Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con la clase de ayer que habíamos iniciado con la unidad número 1 sobre estructura cristalina. Antes de continuar vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que necesito que se entienda bien para poder seguir con el desarrollo de la unidad. Nosotros habíamos hablado sobre la estructura cristalina y habíamos definido lo que era una celdilla unidad o una celda. Habíamos dicho que era la unidad estructural fundamental y que define la estructura cristalina mediante su geometría y por la posición de los átomos dentro de ella. Es decir, la celda unidad sería como en biología la célula. Es la mínima porción, ¿sí?, de materia, que en este caso sería la unidad más chica de una estructura cristalina. Si ustedes observan, tenemos una celda unidad en la parte izquierda, donde varias celdas unidad me conforman la estructura cristalina que está en la parte derecha. Si lo queremos ver un poco más llevado a la parte de átomos, esta sería como una estructura cristalina cúbica, donde su celda unidad, si ustedes observan, tenemos un cubo donde todos los lados son iguales. Y en la estructura y la combinación, de todos esos cubos, de muchos cubos, me conforma una estructura cristalina, que en este caso sería una estructura cristalina cúbica. Si ustedes recuerdan, el cloruro de sodio, por ejemplo, cristaliza con este tipo de estructura, una estructura cristalina cúbica. La mayoría de los metales más corrientes se cristaliza en una de las tres estructuras cristalinas siguientes, que son las que nosotros vamos a ver y las más comunes, que es la cúbica centrada en las caras, FCC, cúbica centrada en el cuerpo, BCC, y hexagonal compacta. En cualquier bibliografía ustedes pueden encontrar cada una de estas estructuras cristalinas o con ese nombre, el nombre largo, o simbolizado con FCC, BCC o HC. Nosotros vamos a usar, por supuesto, la forma más corta, y en el práctico también les va a aparecer en la forma más corta, ¿sí? Analicemos cada una de estas estructuras. Si ustedes observan, en la cúbica centrada en las caras, o FCC, tienen en cada uno de sus vértices un átomo, ¿sí? Tenemos 8 vértices, por lo tanto hay 8 átomos, hay un átomo en cada uno de los vértices, por lo tanto tenemos 8 átomos. En las caras laterales, que son en total 6 caras laterales, fíjense, si ustedes observan, tenemos un átomo en cada una de esas caras, que se encuentran ubicadas en el centro de esas caras. Por eso se llama cúbica centrada en las caras, porque tenemos un cubo donde en cada una de las caras hay un átomo. Además, observen que cada uno de esos átomos, la mitad del átomo se encuentra hacia afuera de la celdilla y la mitad del átomo se encuentra hacia adentro de la celdilla. Estamos hablando de los átomos que se encuentran en las caras. En cambio, en los átomos que se encuentran en los vértices ocurre algo parecido. Tengo una mayor cantidad del cuerpo del átomo hacia afuera y una pequeña cantidad hacia adentro. Si analizamos la siguiente estructura, que es cúbica centrada en el cuerpo, acá ustedes pueden observar que, a diferencia de la estructura anterior, tenemos en los vértices, al igual que en la estructura anterior, tenemos un átomo ubicado en cada uno. O sea, en total hay 8 átomos que están ubicados en los vértices. Pero en las caras laterales no hay ningún átomo, sino que tenemos un átomo que está ubicado en el centro del cubo, no en el centro de ninguna cara. Y por último tenemos la hexagonal compacta. La hexagonal compacta es un poco más compleja, porque justamente es un hexágono donde, si ustedes observan, tenemos en la cara superior y en la cara inferior
en cada uno de sus vértices tenemos un átomo. Y además de eso tenemos un átomo ubicado en el centro de las dos caras que se encuentran arriba y abajo. ¿Qué más se puede observar? Que en el centro del hexágono tenemos otro plano con tres átomos que están ubicados por dentro. Esos tres átomos celestes están ubicados en el centro o en el medio del plano de la estructura cristalina. Aquí tenemos tres estructuras, donde la del centro es la cúbica centrada en el cuerpo, la de la derecha es la cúbica centrada en las caras, y la de la izquierda es una cúbica común, ¿sí? Que esa no la vamos a ver nosotros, ¿sí? Nos vamos a concentrar en la que se encuentra en el centro, en la que se encuentra en la derecha y en la hexagonal compacta. ¿Qué es el número de coordinación? La definición me dice es el número de átomos que siempre está en contacto con el mismo número de átomos vecinos. ¿De dónde sale esta definición? Esta definición sale de observar qué sucede con cada uno de los átomos de las estructuras, de cómo se encuentran en contacto cuando se arma la estructura cristalina final. ¿Sí? Este concepto es un poco complicado de entenderlo, ¿sí? Sino que hay que observar muy bien la figura en tres dimensiones, ¿sí? Y contar, agarrar un átomo ubicado en cualquier posición y empezar a contar con cuántos átomos se encuentra en contacto. Después tenemos el factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento FeA es la fracción de volumen de las esferas rígidas en una celdilla unidad en el modelo atómico de las esferas rígidas. ¿Qué quiere decir eso? En forma matemática, el FeA o factor de empaquetamiento se lo define como el volumen de átomos en una celdilla unidad dividido en el volumen total de la celdilla unidad. ¿Qué corresponde a cada uno? ¿Cómo yo puedo saber cuál es el volumen total de la celdilla unidad y cómo puedo saber cuál es el volumen de átomos en una celdilla unidad? El volumen total de la celdilla unidad ustedes lo pueden calcular o determinar con la estructura cristalina. Las estructuras que nosotros vamos a estudiar son todas cúbicas. Son dos cúbicas y una hexagonal. Entonces, ¿cuál sería el volumen total de la celdilla unidad de un cubo? Yo lo puedo calcular conociendo el lado del cubo. Entonces el volumen total de la celdilla unidad sería el lado al cubo. Multiplico los tres lados y obtengo el volumen de un cubo. Ese corresponde al volumen total de la celdilla unidad. El volumen de átomos en una celdilla unidad, ¿sí?, es el volumen que ocupan los átomos dentro de esa celdilla. Que cuando veamos la práctica vamos a terminar de entender el concepto de FeA. Por el momento no se preocupen si este concepto no lo manejan bien, pero cuando vayamos a la parte práctica se van a terminar de comprender el concepto de factor de empaquetamiento. Nosotros podemos determinar la densidad de cualquier elemento que existe, cualquier elemento de la tabla periódica, sea un metal o un no metal, conociendo cuál es la estructura cristalina que presenta. Si yo conozco cuál es la estructura cristalina, puedo determinar cuál es el valor de la densidad a través de la siguiente ecuación, que es la densidad igual a N por A sobre BC por Na, donde N es el número de átomos asociado a la celdilla unidad, A es el peso atómico, BC volumen de la celdilla unidad y Na es el número de Avogadro. Por ahora nos vamos a quedar con esta ecuación, ¿sí? Y en la próxima clase vamos a aprender a cómo se usan
cómo se usa esta ecuación y cada uno de los parámetros, cómo lo puedo determinar. Y vamos a terminar de comprender el concepto de factor de empaquetamiento y número de coordinación. Lo que les voy a pedir es de que analicen bien las tres estructuras, ¿sí? La miren bien en forma tridimensional y presten atención a la cantidad de átomos que tienen y cómo están distribuidos, porque esto va a ser importante que ustedes lo tengan claro para poder resolver el práctico. Bueno chicos, esto es por hoy la clase. Vamos a continuar el lunes que viene.